primer elemento del graffiti es eso, ¿no? Anunciar que hay alguien en la ciudad que considera a esa ciudad de una forma distinta para aprovecharla, para disfrutarla, para sufrirla, para expresarse, y entonces busca estos canales alternativos, ¿no? Pues mi primer acercamiento con el graffiti yo creo que fue, como la mayoría creo, en el barrio. Pues en Oblatos, ahí en cada esquina hay un barrio, cada esquina define con un graffiti su barrio, ¿no? Pues era un joven como cualquier joven y mis amigos de mi cuadra grafiteaban antes que yo. Había uno de los iniciadores del grafiti aquí en Guadalajara, que era el Penal. Nosotros no sabíamos o no identificábamos que él grafiteaba pues en ese tiempo, porque nadie lo hacía. A mí me empezó a llamar la atención el graffiti cuando íbamos a patinar, y recuerdo que en la esquina de Hidalgo y Chapultepec había una base donde están todos los datos de los teléfonos, y había un graffiti que decía Arts. Estoy hablando de que era 1989, 1990. No era algo usual ver un graffiti en la calle. El Arts era de la ND, Reaper, o en ese tiempo que era Wicked, y Penal eran de la One, y Jafra, que era de la JFK. Vinieron dos cabachos de unos amigos míos pues. A uno se llamaba el Jerry y otro le decían el Reaper. Y haz de cuenta que esos brothers empezaron a rayar por circunvalación. Yo iba a las rampas a la Tucson o por mi barrio, o sea, donde quiera miraba sus rayas. La mayoría que fuera Penal y Arts también eran chavos que iban a Estados Unidos y regresaban. Pues, por ese modo se los trajeron de Estados Unidos para acá. A mediados de los 90 empezó a haber como un boom del graffiti aquí en Guadalajara, pero el graffiti estilo Tagger, ¿no? 92, 93 llegó aquí esta corriente de graffiti Tagger, y fue cuando las autoridades de Guadalajara se empezaron a preocupar mucho, porque antes el graffiti era territorial, era graffiti de pandillas, que viene aquí en Guadalajara, existe desde principios de los años 70 más o menos. Como es territorial, se hace en los barrios donde habitan estas pandillas, y entonces pues, realmente nomás la gente de estos barrios es los que ven ese graffiti, y a las autoridades nunca les preocupó mucho, ¿no? Porque pues, el barrio está allá en la periferia, está en una zona marginal. De ahí veías en puntos donde era casi un sacrilegio, ¿no? Pintar un muro. Por ejemplo, el muro del Hospicio Cabañas sobre Avenida Hidalgo. Yo creo que era uno de los puntos donde empezaron a darse a conocer los primeros grafiteros de Guadalajara. Y era como una parte donde te empezaba a dar a conocer, donde sabías que alguien más te estaba viendo, que seguía el mismo movimiento que tú. Yo me salía en las calles y me deshogaba, ponía mis rayas y yo decía, no, pues sí, a mí el mundo me trató culero, yo también voy a hacer un cagadero. Y, o sea, yo tenía... Y luego la agarraba de que llegué a un puto trauma de niño, que si no salía a grafitear no dormía y tenía que ir a grafitear. Ya grafiteando podía dormir. Así que el que más tenía era el más reconocido, o el que el mejor filmara era también más reconocido. Si tú salías de Oblatos, a cualquier punto donde fueras, estaba Scatix, ya fuera con nombre de tag y Scatix, o sea, nombre de crew, pero a cualquier parte donde fueras había Scatix. Pues estamos hablando de que eran demasiadas avenidas en donde habíamos matado. Y eso sí les empezó a preocupar mucho a las autoridades de aquí de Guadalajara, siempre con la actitud de que es basura, de que son cochinadas, ¿no? De que son chavos drogados que nomás quieren molestar. Y entonces empezaron a hacer ciertas medidas, a mi parecer muy represivas, que no comprendían el fenómeno. Bueno, yo empecé a rayar en el año de 1996 y dejé de rayar en el 2001.
como en 1996 yo empecé a rayar porque veía bien machín rayas de Reaper, de un OJ de Guadalajara, una vieja escuelota de aquí de Guanatos. Inicié porque antes había cholos por mi barrio, y eran barrios antes. Y yo me gustaba el graffiti, pero no me gustaban los barrios. Y empecé a ver una nueva cultura. Pero yo veía que los taggers en ese entonces ya rayaban bien machín toda la ciudad y con flares. Se le consideró como la capital mundial del graffiti y apareció en Récord Guinness como la ciudad más rayada. Y cabe decir que esto venía acompañado con políticas más duras en contra del graffiti por parte de los gobiernos municipales. Entonces, cuando inician los crews en el graffiti, es una pequeña minoría que nadie se conocía. Los barrios se conocían porque sabían dónde se juntaban los Calavera Talpita, sabían dónde se juntaban los HHS. Cuando llegaban los taggers, los catos, los cholos, nos hacían la vida imposible, nos golpeaban, nos correteaban. O sea, no te quiero decir todo lo que pasaba, lo que sufrimos. Ya los taggers traen otro rollo, ellos vienen ya de la expresión de lo que se conoce como el hip hop, ¿no? Todo un movimiento que surge en los barrios afroamericanos de Nueva York, ¿no? Con chavos de colonias marginadas, muchos de ellos pertenecientes a pandillas también, pero que buscan formas de competir simbólicamente en vez de estarse peleando y matando entre pandillas. Creo que el graffiti nos da oportunidad de ser alguien para las personas que tal vez no tenemos cabida en una sociedad, ¿no? Por ejemplo, nosotros entendemos que si rayamos la ciudad íbamos a tener el reconocimiento de otros barrios y otras personas, ¿no? Tanto para bien como para mal. Y yo creo que más allá de lanzar el mensaje político de manera explícita, el grafitero también sale a las calles para sacar cierta catarsis o cierta inconformidad de lo que estamos viviendo, ¿no? Iba pasando por la Procu y al pasar por la Procu, o sea, vi y no había ningún guardia y estaban las ventanas ahí. Entonces, no sé, o sea, fue como que estaban en el segundo y en el tiempo exacto, o sea, todo sí fue exacto. Y saqué mi aerosol blanco y le pegué a todas las ventanas, T-Gordos, FS, o sea, grandes, o sea, todas las ventanas me las acabé ahí. Y entonces al día siguiente salió en Foro al Tanto, como a los 2 días, que los grafiteros ya no respetan ni a las propias policías, o sea, salió ahí todas las ventanas ahí pintadas. Entonces, digamos, es un recurso de ciertos sectores sociales, insisto, principalmente de jóvenes, pero no exclusivamente, donde saben perfectamente que los canales institucionales adecuados para expresarse o expresar una disidencia, pues no sirven de nada. El sindicato, el partido político, las instancias, los institutos de gobierno, realmente no solucionan las cosas. Entonces saben que por ahí el camino está perdido y echan mano de este tipo de prácticas clandestinas, ¿no? Que están conscientes que es una falta administrativa, que es violar la cuestión de la propiedad privada y todo esto, pero es un poco como las marchas en la ciudad, entonces llamar la atención, ¿no? Aunque se enoje cierta gente. Y lo que sucede es que, bueno, el gobierno trata siempre ante estas medidas de institucionalizar todo, decirle, bueno, no lo andes haciendo allá, yo te digo dónde. O sea, desde que empezó en 1990 el graffiti en Guadalajara, no había bombas, era puros tags. Y ya te cuenta que como en 1999 y 2000 entró una que se llamaba la Revolution Bomber. Entonces lo que hicimos en esa Revolution Bomber fue meter las bombas de lleno, machina a la ciudad, todo. Lo que se está viendo ahorita, obviamente. Ahorita hablamos mucho de grafiti legal e ilegal, pues el ilegal es el que sigue insistiendo en que no hay que entrar en esos canales institucionales, que el grafiti es un medio de protesta y que en ese sentido se seguirá usando. Sea aprobado o no aprobado por las autoridades o la sociedad en general, se seguirá haciendo. El grafitero es aquel que anda en la madrugada escondido, escondiéndose de la policía en la oscuridad, abajo de los carros, en los árboles, hasta media hora abajo de un arbusto. Ese es el grafiti, esa es la esencia del grafiti, lo ilegal. Los que pintan legal, o sea, yo lo hago, no es publicidad. Los que pintan legal ya no es grafiti, es arte urbano.
es arte urbano. O sea, son pintores que usan de utensilios trash. Están prácticamente en todos lados, una plaga hasta ahora incontenible y casi nunca estéticamente aceptable, ni que se diga del costo de reparaciones. Son muchachos vagos que el gobierno debería de poner un hasta aquí, porque es pura delincuencia. Ya, ¿no es arte? No es arte. Pero yo me inicié haciendo graffiti ya hace como 11 años, pues influenciado más que nada por mis primos, que eran en ese entonces pues medio cholos, supongo. Y pues poco a poco empecé pues rayando así rayones todos feos como cualquier morro que va empezando. Y ya después pues con el paso del tiempo pues empecé a como que agarrar más técnica de otra gente que veía en las calles. Yo tengo aproximadamente como unos 18 años haciendo graffiti. Y el gusto por el graffiti comenzó en la secundaria. Pero yo quería algo más, no quería no nomás hacer letras y poner mi nombre, sino hacer dibujos y expresar algo más. Estoy pintando yo desde el 94 más o menos, a mediados del 94, y en el 95 hice mi primer pieza en la calle. Pues para hacer eso pues tuve que practicar mucho en cuadernos y ahí en la banca de la escuela, en el camión donde podía firmar. El más reciente intento por meter en cintura a estos gamberros está en el Congreso de Jalisco, aprobado en comisiones, meterlos a la cárcel. La reforma plantea que la pena para los grafiteros sea de hasta 7 años de cárcel. Porque yo empecé pues vandaleando así, pues hasta, más que nada fue como retarse uno con otro a ver quién era el que podía ser lo más arriesgado posible, para demostrar así como que yo soy el más verga, ¿no? O sea, y empezabas a identificar a los más levantados en ese entonces, así poniendo tags, y era como que una lucha así constante de hacer algo más que el otro. Pero pues en realidad todo eso no me llevó a nada, o sea, hubo muchas aventuras, correteadas de la policía, pero pues con el paso del tiempo ya después me fue gustando más bien hacer murales, hacer piezas, porque era como que algo más trabajado. Es como esto, yo puedo decir que me estoy saliendo del tema, pero yo puedo decir que lo ilegal es una porquería y todo, pero estoy mintiéndome a mí mismo, ¿no? Porque es mi escuela, es de donde yo salí. No puedes negar tus inicios, ¿no? La verdad, el graffiti para mí es como, casi lo hago pues por, no sé, me gusta mucho, ¿verdad? En verdad no me gano yo la vida de haciendo graffiti. De hecho no trabajo de esto, yo tengo otro empleo, ¿verdad? Entonces yo pienso que les gusta pues lo que hago, que no es andar solamente de vándalo, ya no es como cuando era chico que me salía a medianoche a ir a pintar y me detenía, ¿no? Ahora lo hago a la luz del día, donde me ve toda la gente, pues porque tenemos los permisos y el apoyo ahora con las marcas de pintura. Durante 2 días, más de 200 expositores de arte urbano se dieron cita en el paso a desnivel de la calzada Independencia y Periférico, donde, con ayuda de latas de aerosol, dejaron un poco de ellos en los muros del túnel. Desde firmas simples hasta murales con rostros y figuras bidimensionales, las actividades del Festival Internacional de Graffiti, Meeting of Style, brindan a Guadalajara un aspecto de inclusión para las manifestaciones de arte urbano. Habla el presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández. Una ciudad como Guadalajara debe de tener una gran apertura, sobre todo para hacer accesibles las diferentes expresiones culturales y artísticas. Mientras que en el Congreso del Estado buscan aumentar las sanciones para aquellos que de manera vandálica rayan las bardas,
como estos jóvenes que aprovechan la vía recreativa del domingo para apoderarse del paso a desnivel de Las Avenida columnas del Juárez. increíble Teatro Degollado de Guadalajara, Jalisco, fueron grafiteadas. La policía detuvo a 2 jóvenes de 16 años. Durante la madrugada del 23 de marzo, el Museo de Arte Raúl Anguiano fue víctima del vandalismo. El grafiti y vandalismo que sufrió uno de los vagones de la línea 3 del tren ligero, que aún no está en funcionamiento, será investigado. El gobierno lo que hace es tratar de controlar, desviar fondos y apoyar con materiales a la gente para tratar de decir que tiene domesticado este problema, que a lo que yo estoy viendo que 2 años para acá cada vez va más en potencia desde antes en cuanto a bombas, en cuanto a siempre sale mucha gente con mucha presencia en la ciudad y sinceramente ahí está su respuesta de que no lo pueden domesticar, no lo han controlado y no lo van a controlar. Eso es para mí, ¿no? Para mí es un punto de huida de los problemas, para mí es un punto de huida del sistema de mierda que tenemos. Para mí es escupirle a un gobierno que te quiere mostrar una ciudad limpia y un gobierno limpio cuando en realidad tenemos el sistema más grande de corrupción en todo el país y en todo el mundo. Y es mi forma de demostrarles que su ciudad limpia me la trago con mis tags sucios.